Buenas tardes a todos, soy Ana Muro, nos encontramos hoy acá en Conversaciones del Futuro, Objetivos de Desarrollo Sostenible y COVID-19. Hoy nos encontramos con la conversación del día que es sobre el objetivo 12, producción y consumo responsable. Le damos la bienvenida a todos los participantes y les agradecemos desde ya haber respondido a esta convocatoria. Como saben, el objetivo 12 está muy alineado con todas las tareas que realizan distintas organizaciones para generar un futuro más responsable. En este sentido, estamos trabajando desde distintas áreas y en esta oportunidad le traemos todo el trabajo del sector académico, organizaciones de la sociedad civil, emprendedores y sector privado, en todo lo que tiene que ver cómo producimos, hacia dónde vamos, cuáles esas propuestas que desde Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 nos acercan a través de las metas del Objetivo 12 para trabajar en esa producción y en ese consumo responsable. Temas como turismo responsable, como economía circular, como reducción de residuos, eficiencia energética, todo lo que tiene que ver con la transparencia de las organizaciones en cómo informan las acciones que hacen. Todo eso converge en esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de las metas del Objetivo 12 y de sus indicadores. Entonces hoy, en estas conversaciones de futuro, vamos a dar lugar a que los distintos académicos, keynote speakers y emprendedores nos cuenten cómo vienen trabajando, cuáles son las tendencias en este futuro de la producción y el consumo responsable. Bueno, les agradezco nuevamente por su presencia y le pido a María José que nos pueda, de la Fuente, que nos pueda contar de qué se trata la propuesta del Colab. Muchas gracias, María José. Gracias, Ana. Bueno, primero que nada, bienvenidas y bienvenidos a todos a la segunda conversación de futuro, nuestra segunda ya semana en torno a este ciclo de conversaciones ODS, que como bien decía Ana, hoy día nos toca la conversación en torno al ODS 12 de producción y consumo responsable, y la universidad anfitriona es la Universidad Austral de Argentina. Este proyecto es impulsado por la Pontificia Universidad Católica en colaboración con el Consorcio de Universidades Hemisférico y a través del Laboratorio de Innovación Social COLA-UC, en colaboración con estas 7 universidades que ven aquí abajo: la Universidad de Miami, la Universidad Austral de Argentina, quien es anfitrión hoy día, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de los Andes Colombia, Universidad de San Francisco de Quito, Universidad de las Américas Puebla, de México, y Universidad de Costa Rica. Como bien decía Ana, quiero contarles desde dónde nace este proyecto. Este proyecto nace desde el Laboratorio de Innovación y Transformación Socioambiental, el cual busca la generación de cambios sistémicos, impulsando la co-construcción de un ecosistema de innovación y emprendimiento social, y además catalizando iniciativas de innovación para la regeneración. Bajo este alero, una de las líneas de proyectos que llevamos impulsando desde el 2016 es el Proyecto Innovación Social 2030. Este busca incidir tanto en las personas como en las organizaciones para acelerar su viaje en el ecosistema de la innovación social. Todo esto a través de la Agenda 2030 para impulsar esta agenda y así en conjunto encontrar un método colaborativo para llegar a esas metas que esta agenda nos propone. En este contexto, invitamos a ser parte de este proyecto al Consorcio Hemisférico Universitario, el cual busca fomentar la colaboración en investigación y educación e innovación en 14 universidades que esta reúne a lo largo de Latinoamérica, el Caribe, Canadá y los Estados Unidos, con el fin de desarrollar soluciones innovadoras e impactantes para los desafíos de esta región y el mundo, siguiendo estos 5 pilares asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de este consorcio, en colaboración con este consorcio, es que estas 7 universidades que les nombraba anteriormente, logramos desarrollar este proyecto de conversaciones de futuro ODS, que, como bien decía Ana, busca reunir o generar conversaciones entre académicos y organizaciones o iniciativas
que hoy día estén en pro de avanzar o estén trabajando en pro de la Agenda 2030, los diferentes ODS. Y así la idea es ir pasando por toda la agenda durante el 2021. Ya tuvimos nuestra primera semana, donde abarcamos todos los ODS asociados a personas, que tuvimos en marzo. Esta semana vamos a estar abarcando todos los ODS asociados al macrogrupo Planeta. Luego nos toca en agosto todos los ODS asociados a prosperidad y terminamos en noviembre con paz y alianzas. Entonces, no me queda nada más que decir y dejarlos invitados desde ya a las próximas conversaciones que tenemos esta semana, que serán durante los mismos horarios, durante cada día. Y bueno, los dejo con nuestros excelentes panelistas que tenemos hoy para conversar durante esta hora y media en torno a toda la temática de producción y consumo responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra al representante de la Universidad Austral, el doctor Alfonso Santiago, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. El doctor Santiago es abogado y doctor de Derecho, ambos títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, de la que ha sido vicerrector de Asuntos Académicos en la Universidad Austral entre el año 2011 y 2014. Actualmente es director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Institucionales de dicha universidad. Además, es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y de Ciencias Sociales de Buenos Aires y director del Instituto de Derecho Constitucional. Por otro lado, es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, de la Academia Paulista de Letras Jurídicas en San Pablo, Brasil, miembro de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada en España, y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, también en España. Y por último es miembro correspondiente de la Unión de Juristas de Cuba. Bueno, doctor Santiago, le agradecemos sus palabras de bienvenida. Le doy el micrófono. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de los participantes de esta interesantísima actividad. Como director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, que tiene el encargo de ser anfitriona en esta jornada, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Celebro poder estar organizando esta actividad en el marco de este consorcio hemisférico de universidades, con universidades tan prestigiosas como la Universidad Católica de Chile, con la Universidad de los Andes, de Colombia, con la Universidad de Costa Rica, con la Universidad de San Francisco de Quito, con la Universidad de las Américas de Puebla, México. La verdad que nosotros desde la Escuela de Gobierno nos definimos como un puente natural entre el conocimiento experto que se generan en cada una de las unidades académicas de la universidad y las necesidades que experimenta el sector público, ya sea nacional, provincial y municipal. De cara a tres objetivos fundamentales: la mejora de la calidad institucional, la mejora de la calidad de gestión y una adecuada inserción de nuestro país en la región y en el mundo. Esos son los tres ejes que vertebran toda nuestra actividad de docencia, de investigación y de transferencia. Hoy quería, aprovechando estas palabras iniciales, hacer un paralelismo entre lo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su posterior desarrollo y lo que han significado desde el 2015 el haber propuesto 17 objetivos de desarrollo sostenible como guía de las políticas públicas. En 1948, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaba la construcción de una nueva realidad, de un nuevo mundo. Atrás quedaba la guerra, atrás quedaban los totalitarismos, y las potencias centrales habían elegido la seguridad y la paz como objetivos del nuevo mundo, de esa configuración. Por eso la ONU, el órgano principal, se llama Consejo de Seguridad. Y fueron los países latinoamericanos, reunidos en Chapultepec, los que propusieron que el nuevo orden esté basado en los derechos humanos. Esa idea de los países latinoamericanos, como bien explica la profesora de Harvard, Marian Glendon, fue permeando y fue asumida por las Naciones Unidas. De los 48 votos a favor de la Declaración Universal, 22 provenían de países latinoamericanos.
Los países latinoamericanos fueron los que tuvieron la idea sobre la Declaración Universal, los que aportaron su texto más inmediato con la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre 6 meses antes de la Declaración Universal, y los que pusieron 22 de los 48 votos. Fue muy importante y es poco conocida esta participación decisiva de los países latinoamericanos en la gestación de ese orden mundial. Lo primero fue esa Declaración Universal, simplemente una declaración. De la declaración se pasó ¿a qué? A las convenciones. Ya los estados no solamente se declaraban esos derechos humanos, sino se comprometían efectivamente ante la comunidad internacional a respetarlos jurídicamente. Y después se fueron creando tribunales internacionales y comités destinados a hacer efectivas esos derechos. Y finalmente, las interpretaciones y estándares internacionales de estos tribunales y de estas comisiones fueron permeando en todo el ámbito de los distintos países del mundo y particularmente de nuestra región. Desde 1948 hasta ahora, en 70 años, de una mera declaración y una conciencia muy vaga, hemos ido incorporando y asimilando en la cultura jurídica, en la cultura política, en la cultura general, esta idea de la dignidad de la persona humana y de sus derechos fundamentales. De esos 30 principios fundamentales que se establecieron en la Declaración Universal, los 30 artículos que la componen, se derivaron como una especie de Big Bang, profundas transformaciones sociales, jurídicas y políticas. Algo parecido de lo que fue la Declaración Universal y su despliegue a lo largo de 70 años, esperemos que sean estos 17 objetivos de desarrollo sostenible acordados en el ámbito de las Naciones Unidas. Esa realidad, fijando objetivos desde el 2015 al 2030, ha de ir permeando e influyendo en todos los ambientes académicos, pero sobre todo de accionar político. Es muy significativo, es muy valioso, es un patrimonio de la humanidad el haber podido consensuar esos 17 objetivos sostenibles como guía de las políticas públicas de nuestros países. Y por lo tanto, celebro que desde la academia estemos prestando toda la atención al desarrollo y a la contribución de ideas efectivas que contribuyan a hacerlo realidad. Del mismo modo que la realidad de los derechos humanos en 1948 era muy precaria, y poco a poco, progresivamente, aun con muchas agendas pendientes, se fue transformando esa realidad social, esa realidad política, esa realidad jurídica. Del mismo modo, espero y deseo, y depende de nuestro compromiso, que estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto con las 169 metas, vayan transformando las políticas públicas. Lo que la Declaración Universal fue a los derechos humanos, las 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están llamados a hacerlo respecto de las políticas públicas. Con una visión incluso más interesante, porque no deja de haber en los derechos humanos siempre un sesgo más individual, es más centrado en cada una de las personas. En cambio aquí hablamos de las personas integradas en sus sociedades y integradas en ese bien común nacional e internacional. Por lo tanto, es también una perspectiva complementaria de los derechos humanos que abarca esa dimensión social y política de cada uno de nosotros. Por lo tanto, poder participar desde la universidad, junto con otras universidades hermanas de esta región de Latinoamérica, es para mí un motivo de enorme satisfacción y por notable alegría. Y poder también algunos de nuestros profesores o profesoras tenerlos como speaker en esta sesión también constituye un motivo de enorme alegría. Así que bueno, sin más, agradezco mucho la oportunidad y que se nos ha dado para poder ser anfitriones en esta sesión de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago. Muy interesante esa conexión entre los derechos humanos y los 17 objetivos. Vengo trabajando en estos temas hace varios años y la verdad es que, bueno, he aprendido en estos 5 minutos que te hemos dado, así que muchísimas gracias. Bueno, y para continuar con la agenda, vamos a dar lugar a Belén Aliciardi. Ella es abogada, notoria y mediadora por parte de la UNC, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Gestión Ambiental de la UNSAM, consultora de PNUD a través del proyecto SHIP de Compras Públicas Sostenibles en Salud,
directora de la revista ambiental de Microjuris Argentina, coordinadora de la maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad Austral, diplomada en Compras Públicas Sostenibles en OEA, consultora en compras públicas sostenibles para el BID a través del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral. Bueno, Belén, muy bienvenida. Vamos a darte, ahora vas a tener 10 minutos para tu presentación, creo que vas a compartir unas slides. Bueno, y a través de tu presentación lo que un poco buscamos es que puedas responder cómo se ha visto afectado el avance en el objetivo 12 en el marco de la pandemia. Todo tuyo el micrófono, muchas gracias. Primero y antes que nada, bueno, muy buenas tardes a todos. Me sumo a las bienvenidas que han dado los antecesores. Muchísimas gracias a la Universidad Católica, al COLAB, a la HUC y a la Universidad Austral por permitirme este espacio. Voy a tratar, Ana, de someterme a los 10 minutos, responder esta pregunta que me parece sumamente trascendental, y más en este segundo año que transitamos juntos de manera virtual, acerca de cómo se había afectado justamente este ODS 12, referido, como bien dijo María José, a los ODS de Planeta en el marco justamente de la pandemia en nuestra querida América Latina. Bueno, simplemente, ¿por qué el ODS 12 es ODS 12? Bueno, justamente, si hacemos un reconto histórico acerca de cómo surge, cómo se vincula la ciencia y cómo ha influido la ciencia para que el ODS 12 ocupe el lugar que ocupa, que ya vamos a ver cuál es el lugar de ese ODS y cómo se ha visto condicionado con el COVID, ya desde la declaración de Río de Janeiro en 1992 de Naciones Unidas en el marco de la Agenda 21, ya decía que justamente las principales causas del deterioro del ambiente mundial justamente es el nombre que le da al ODS 12, que es el consumo y la producción. Principalmente esos patrones insostenibles de consumo y protección que tenemos, especialmente en los países industrializados, que bueno, son justamente motivo por el cual que se ha tomado en las diferentes declaraciones de la ONU a lo largo del tiempo. Acá en este esquema pueden ver cómo desde 1992 Naciones Unidas fue retomando, profundizando el tema, y qué es lo que ha hecho tanto a nivel internacional, ONU, como también a nivel latinoamericano, cómo se ha tomado este tema y cómo se lo ha tratado y qué estrategias se ha hecho. Quiero remarcar principalmente, por un lado, el motivo de hoy, a partir del 2015 al 2030, la Agenda 2030, con su objetivo 12, el cual a nivel latinoamericano ha sido tratado en diferentes foros de ministros de Medio Ambiente, tanto en el 21 como en el 22, en el 2018 y en el 2021 este año. Y vamos a ver también, de hecho, en la encíclica del Papa Francisco, también del 2015, toma y sostiene y reafirma lo que ya Naciones Unidas había hecho en el 92 acerca de los patrones insostenibles de consumo y las consecuencias ambientales que no hace falta mencionar que hemos visto. Acá tenemos simplemente un esquema de lo que son estos 17 objetivos de desarrollo sostenibles que vinieron a sustituir los objetivos del milenio, del 2000 al 2015, y también es importante remarcar que cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible tiene metas e indicadores que vamos a ver cuál ha sido el impacto. Pero es muy interesante que se haya tomado hoy el ODS 12, porque se suele decir que el ODS 12 justamente es el corazón de los ODS. ¿Por qué el corazón de los ODS? Porque es el ODS que mayor cantidad de intervinculaciones o interdependencias e interrelaciones tiene con otros ODS y con otras metas de otros ODS. ¿Por qué? Porque, como van a ver ustedes acá en este esquema, acá el ODS 12 se puede relacionar con las metas de todos los otros ODS, por lo cual al cumplir el ODS también estamos cumpliendo metas de otros objetivos de desarrollo sostenible. A lo largo de la presentación les quiero dejar algunos libros como recomendación de lectura o algunos links de interés. Como bien dijeron mis antecesores, el ODS 12 tiene diferentes metas. Aquí en pantalla pueden ver cuáles son cada una de estas metas, y yo voy a ver ahora cuál ha sido el impacto del COVID en cada una de estas metas.
Les recomiendo la lectura del índice de ODS 2019 que sacó justamente la Universidad de los Andes a través del COD, que es el Centro de Objetivo de Desarrollo Sostenible para América Latina, en donde analizan cuál ha sido el impacto, especialmente en el marco, como es una publicación el año pasado, del COVID, en cada uno de los ODS, y le ha asignado un lugar específico a cada uno de nuestros países en base al tratamiento que han tenido de cada ODS. En el caso del ODS 12 han tomado como indicadores tres metas específicas del ODS 12 para señalar la ubicación que tenemos de los países: residuos electrónicos, o conocidos como RAE, los residuos sólidos urbanos, conocidos como RSU, y el porcentaje de aguas residuales, que sería el tema también del sistema cloacal. Les recomiendo la lectura del mismo. ¿Qué ha pasado con el COVID y cómo ha irrumpido el COVID con el consumo y la producción sostenible? Muchos dicen que cuando irrumpió el COVID, algunos lo asimilaban, retomando el título de una obra de Nassim Taleb, que habla del famoso cisne negro como algo que es único, irrepetible, y entonces se toma como que cuando algún suceso tiene estas características, que es algo impredecible, que genera gran impacto, o sea, a nivel mundial, y es muy difícil explicarlo hoy, van a tener que pasar años para poder explicarlo, a eso han identificado como un cisne negro. En realidad, Nassim Taleb dice que en realidad el tema del COVID no ha sido un verdadero cisne negro, porque en realidad si uno se pone a ver las últimas enfermedades históricas, en realidad el COVID es una enfermedad zootrópica, pero también han existido el 75% de las últimas enfermedades de la humanidad han tenido justamente, han sido producto de un mal manejo animal. Y de ahí vemos de nuevo que el origen justamente del COVID tiene que ver con el mal manejo de estos patrones insostenibles de consumo y producción, y así lo vemos con el pangolín y el murciélago como origen del COVID. También les recomiendo la lectura de un reporte que ha sacado la Universidad de Cambridge, que lo pueden ver ahí en pantalla, un reporte de desarrollo sostenible en donde analiza cómo ha sido el impacto del COVID en cada uno de los 17 objetivos, y a los mismos le ha asignado un mayor o un menor impacto. Pero fíjense ustedes que con respecto al ODS 12, ellos han dicho que todavía, y justamente es parte de una de las cualidades que se le habían asignado al tema, digamos, del cisne negro, de que no pueden explicar cuál ha sido el verdadero impacto del COVID justamente en el ODS 12. Si uno se pone a pensar cuál ha sido el impacto global del ODS 12, obviamente que todos nuestros países han sufrido un golpe y un impacto y una disminución de su Producto Bruto Interno. Han aumentado también el nivel de residuos sólidos urbanos, específicamente de los residuos patógenos, atento al tratamiento del COVID, atento a la cuarentena, también se han visto modificados los medios de transporte, los medios de comercio, y todo esto ha ocasionado que algunos sectores se conozcan como los ganadores y otros como los perdedores, especialmente por eso muchas empresas han tenido que reconvertir y han cambiado su forma de producir. Última recomendación acerca del impacto de COVID y en el ODS 12, les recomiendo que justamente en el índice ODS del 2019 de la Universidad de los Andes tienen una parte específica dedicada a cómo ha sido el impacto, y fíjense ahí que justamente al ODS 12 ellos por ahora le han asignado un impacto relativo. Lo mismo que la publicación que mencioné en la Universidad de Cambridge. Vamos a ver cada una de las metas, me voy a detener y voy a dar unos pequeños ejemplos para juntarme al tiempo, justamente en la meta 1, que habla de la aplicación del marco decenal, y ahí les puse un pequeño esquema de qué es lo que incluye el marco decenal. Si ustedes ven las iniciativas del marco decenal, coinciden muchas con otras iniciativas planteadas en las metas del ODS, y en el plano que les quise destacar ahí, ustedes van a ver qué es este marco decenal de programas sobre modalidad de consumo y producción. Es saber si cada uno de nuestros países posee una estrategia nacional de consumo y producción sostenible. En verde van a tener ustedes identificadas qué países de América Latina tienen una estrategia, por ejemplo Brasil, México, Chile tienen una estrategia nacional, y los países en amarillo están trabajando actualmente en una estrategia nacional, como es el caso, por ejemplo, de Argentina. Con respecto específicamente a esta meta, ¿qué ha pasado en el 2019, en el 2020 y en el 2021? Bueno, se ha creado a nivel internacional una plataforma que se llama Go ODS, que permite ser una plataforma de encuentro entre el sector público y el sector privado para compartir e intercambiar conocimientos y poder colaborar
al golpe que ha recibido justamente esta Agenda 2030. En dicho marco, este año, en el Foro de Ministros de América Latina, el Foro 22, que se desarrolló en Barbados en febrero, se lanzó una coalición de economía circular. Recordemos, como lo dijo Ana muy bien en la presentación, el vínculo que guarda este ODS 12 justamente con la economía circular. De allí que ha sido muy importante el lanzamiento en febrero de este año de esta coalición, en donde permite acercar tanto a países como o sea, al sector público y al sector privado, y diferentes, por así llamarlo, sponsors, que son 9, que son diferentes agencias de Naciones Unidas, también el BID, la Fundación, por ejemplo, Ellen MacArthur, financian proyectos tanto de países como de empresas que quieren reconvertirse y incluir a la economía circular como una salida de recuperación post-COVID. Con respecto a la meta número 2, que se refiere justamente, y les pongo en cada una de las presentaciones, que después se las voy a compartir a los presentadores para quienes quieran acceder a la misma, señalo cuál es la meta y el indicador y cómo fue impactado con este COVID. Uno de los metas más importantes del ODS 12 es justamente lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, y ahí vemos justamente, pensemos cómo se ha impactado esto en la huella tanto ecológica como la huella de carbono se ha visto modificada en el marco del COVID. Quiero destacar que este tema fue tomado a partir también de este año. Recordemos que este año entró en vigor el 22 de abril el acuerdo regional también sobre acceso a la información, a la participación, el acceso a la justicia en América Latina, también conocido como Acuerdo Escazú, justamente por la ciudad de Escazú, de nuestros hermanos de Costa Rica, en donde van a ver ustedes aquí en diferentes artículos justamente del Acuerdo de Escazú, cómo ha tratado y se referencia justamente a la meta. Por eso vemos, tomando la presentación que hacía el doctor Alfonso Santiago, cómo los derechos humanos desde la Declaración Universal, junto con la Agenda 2030 y hoy el Acuerdo de Escazú, todo guarda una línea de coherencia y desarrollo que nosotros tenemos el compromiso de lograr cumplir a pesar de los obstáculos que nos haya presentado justamente en el marco del COVID. Uno de los temas que ha visto también muy impactado el tema del COVID es especialmente la meta número 3, que se refiere a reducir a la mitad los desperdicios de alimentos. Recordemos que el tema de los alimentos, nuestros países americanos han contribuido especialmente en reparto de alimentos, atento a las pérdidas de fuente de trabajo que ha generado el COVID, y este es uno de los puntos que más se ha trabajado, se han creado muchas más redes, se han profundizado redes, otros oradores van a hablar específicamente de esto, cómo el COVID ha permitido los bancos de alimentos y otras iniciativas similares para luchar y lograr cumplir los compromisos alimentarios. Con lo cual, hoy más que nunca hay que tener en cuenta y tratar de disminuir justamente los desperdicios y las pérdidas de alimentos. Me voy a enfocar en el ODS, en la meta 4 y en la meta 7 de todos estos ODS para poder cumplir con el tiempo. Con respecto a la meta 4... Gracias, Belén, porque sí, estamos en límite. Así que sí, muchas gracias. Con respecto a lograr la gestión sostenible, quiero destacar que el PNUD, justamente, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el año pasado lanzó un proyecto que se llama el proyecto SHIP, que se refiere a la compra pública sostenible del sector de la salud. Pensemos cómo ha crecido la compra del sector de la salud y por qué el sector de la salud. El sector de la salud, por un lado, si fuese un país, sería el quinto emisor de gases de efecto invernadero. Pensemos en el impacto que tiene esto, no solamente en este punto, sino en el ODS 13, y por otro lado también porque es el principal consumidor y emisor de sustancias tóxicas. Con respecto a la meta 5, que se refiere a tratar de disminuir los residuos sólidos urbanos, y aquí es la mayor relación que podemos ver con la economía circular, que justamente busca esto. También aquí vemos la relación con el Acuerdo de Escazú. Lo mismo pasa con la meta 6, y me voy a detener nada. Esto es la relación, este es un estudio que se realizó en Argentina acerca de la vinculación entre los ODS, y van a ver ustedes, con respecto al ODS 12, cuáles son las contribuciones que ha hecho el sector privado principalmente al ODS 12. Fíjense que se ha enfocado principalmente en la meta 12.5, 12.2 y 12.4. Para ir terminando, me voy a enfocar en uno de mis temas favoritos de las metas de los ODS. Quiero destacar que diferentes
organismos multilaterales de créditos, como por ejemplo el BID, a partir del año pasado y este año han reforzado el tema y considerando que la compra pública sostenible es una herramienta estratégica para cumplir con las diferentes metas del ODS 12, pero también con otras metas. Significa incorporar la variable ambiental al momento de realizar la evaluación de qué es lo que quiere comprar el sector público. Atento que dentro del PBI el peso de las compras públicas implican un factor estratégico para cumplir otras metas. Por ejemplo, las compras públicas con perspectiva de género permite cumplir también el ODS 5. Para ir terminando, así fui analizando cada una de las metas, la 8, el tema del turismo, cómo se ha visto impactado, otro de los puntos principales, para ir culminando y ver cómo va a ser nuestro día después para poder cumplir con esta Agenda 2030 en el marco de este COVID. Y voy a terminar con una frase de Adriana Zacarías del PNUMA, el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente. Todo esto nos ha demostrado, y lo ha reafirmado con el COVID y con la cuarentena, que tenemos que cambiar la forma en que actualmente producimos y consumimos. Que el COVID nos ha dado tiempo de reflexión para cambiar estos patrones, y eso depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Excelente, Belén, muchísimas gracias por tu presentación, súper completo, todos los pasos que has mostrado, y muy interesante porque claramente nos da pie para los próximos oradores, así que bueno, muchas gracias también por haber cumplido con el tiempo. Ahora le vamos a dar la palabra a los próximos 3 panelistas. Tenemos a Rodrigo Andrés Muñoz Valencia, que es nuestro experto académico. Buenas tardes, Rodrigo. Él es MFA en Diseño para la Innovación del School of Visual Arts de New York City. Actualmente es coordinador de la carrera de Diseño de la Universidad de San Francisco de Quito. Trabaja en investigación sobre textiles. Es fundador de Andes Materials, un emprendimiento que crea suministros textiles sustentables de la mano de la comunidad indígena de Salasaca en Ecuador. Bueno, bienvenido, Rodrigo. También nos va a acompañar Laura Brenes Peralta, es ingeniera en agronegocios, máster en gerencia y gestión ambiental y candidata doctoral en ciencia y tecnología agroalimentaria y ambiental con énfasis en cooperación internacional y desarrollo sostenible. Es profesora asociada e investigadora del Tecnológico de Costa Rica y coordina la Red Costarricense para la Disminución de Pérdida de Desperdicio de Alimentos, además de ser miembro de redes regionales para este tema, así como de Ingeniería de Residuos, Redisa y Biomasa Rural, Revivir. Así que muy buenas tardes, Laura, para ti también. Y Carla Chávez Brenes, ella es comunicadora estratégica y emprendedora social, es fundadora y directora de la agencia Próxima Comunicación y cofundadora y directora de la plataforma eCoins para América Latina. Máster en experiencia del usuario en programa reconocido por la Universidad de Barcelona y participante del curso Extensión en Economía Circular de la Universidad de Berkeley. eCoins es la moneda regional que premia el compromiso con el reciclaje y el consumo responsable, presente ya en 5 países y en proceso de expansión por América Latina. Es una forma sistémica de abordar el problema de la contaminación por residuos, generando alianzas y participación ciudadana. Bueno, muchísimas gracias a nuestros también 3 excelentes panelistas. Y yo les voy a pedir, vamos a comenzar con Laura. Les voy a pedir si me pueden responder en sus 5 minutos de gloria, como yo le llamo, cuáles son las dimensiones y aspectos que más preocupan respecto del objetivo 12 en América Latina. Claramente cada uno de ustedes, con su impronta y todo su bagaje, nos irá dando distintas perspectivas, lo cual considero que va a ser un poco lo más rico de este panel, y donde vemos todo el potencial que tiene este objetivo desde distintas áreas y grupos de interés, ¿no?, que cada uno de ustedes representa. Bueno, Laura, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas y por supuesto gracias por este espacio y por la posibilidad que nos dan de conversar un poco sobre esta iniciativa que nosotros tratamos y sobre todo ponerla sobre la mesa para que más bien intercambiemos ideas y veamos formas en las que articuladamente podemos llegar al dichoso logro de este objetivo número 12 que, como bien explicaba Belén también, a la hora de tratar sobre este objetivo podemos estar tratando con muchos de los otros indicadores a lo largo de esta agenda de desarrollo sostenible. Así que puntualmente, en el caso de la red que coordino, y digo coordino, pero en realidad de la que me hago acompañar de un montón también de actores públicos, privados, académicos y de ciudadanía en nuestro país, tratamos de abordar una problemática puntual que está contemplada dentro del ODS 12 y que es la pérdida y el desperdicio de alimentos. De hecho, esta problemática tiene una meta puntual, la 12.3, que ahora Belén, por tema de tiempo, yo sé, ¿verdad? Tuvo que pasar sumamente rápido por ella, pero lo que plantea es llegar a disminuir a la mitad el desperdicio que generamos de alimentos. Entonces, solo con oír esa meta, creo que se nos prenden un montón de alertas sobre el reto tan grande que tenemos encima de llegar a disminuir a la mitad una situación que para muchos creo que es normal, la hemos normalizado desde el punto de vista de consumidor y desde el punto de vista también de industria alimentaria y de producción alimentaria. Y ahorita podría ahondar un poquito en eso, pero también nos plantea tener que reducir en alguna medida la pérdida de alimentos. Entonces, solo el comprender lo que dice la meta y lo que implica nos pone sobre serios retos que tenemos que ir trabajando en conjunto y como sistema, que de hecho es una de las visiones que dentro del concepto de producción y consumo sostenible, en su pilar de sistemas alimentarios sostenibles, nos llega a pensar que no se puede tratar como una problemática aislada o solo de un eslabón de la cadena de suministro, sino desde una visión sistémica. Y eso implica tener que abordar los diferentes pasos de la cadena de suministro y en esas primeras etapas es cuando estaríamos hablando de pérdida de alimentos y cómo tratar de disminuir lo que pasa a nivel de descarte de alimentos en las fincas de producción agropecuaria, en la pesca, en la distribución, en la transformación industrial de los alimentos, sin dejar de lado otro gran reto que es mantener también su condición nutricional y saludable para quienes lo consumen, y después tener que abordar el desperdicio de alimentos que conceptualmente tiene que ver sobre todo con las operaciones que están más del lado de los consumidores. Entonces ahí a veces pudieran no haber aspectos tan técnicos de por medio, como las carreteras y mucho de esto que se vio afectado incluso dentro de todo el contexto de COVID por los cierres y los bloqueos, ¿verdad?, necesarios para restricción de movilización, sino que tienen que ver más con el patrón de consumo. Y esto es algo sumamente difícil porque nos acostumbramos ya a hacer muchas cosas y, como decía al principio, las damos por sentado. Así que dentro de los retos que encontramos para abordar este pequeño punto dentro de todo el objetivo número 12, creemos que en nuestra región hay situaciones que nos ponen en un momento algo complicado, circunstancialmente hablando, en una situación donde no solo tenemos que pensar en abordar conocimiento, técnica y tecnología, sino también en abordar aspectos hasta de política pública y del andamiaje que propicie algunos de estos cambios, y aquí también la empresa privada tiene un papel importantísimo. Y dentro de estos patrones también nos estamos encontrando que como región latinoamericana y del Caribe tenemos serios retos a nivel de ingresos, a nivel de la inversión que hacemos en agricultura, a nivel de la infraestructura que tenemos, redes de frío, carreteras y demás, pero también en algunos países empezamos a encontrar también esos rasgos que se aproximan un poco más socioeconómicamente hablando a los países industrializados, lo que hace que algunos patrones de consumo tengan un fuerte componente de desperdicio de alimentos porque estamos empezando a consumir como en los países industrializados. Y eso hace que creamos que tengamos, ¿verdad?, o nos sentimos en esta posición de abundancia muchas veces. Entonces el alimento que es un poquito, digamos una fruta que es un poquito deforme o que tiene alguna condición X, la podemos descartar porque de por sí vamos a encontrar una gran gama de opciones en el supermercado, e incluso nos desconectamos a veces de ese sistema de mercado donde podemos ir a una feria del agricultor o un farmer's market donde entendemos más por todo lo que pasa al agricultor y conectamos más con el alimento. Así que
Creo que aparte de los retos, como decía, tratando de resumir, por un lado, infraestructurales y de inversión en el sector que produce los alimentos, el sector agrícola como un todo, quiero decirlo. También tenemos los retos socioeconómicos a los que algunos países se van moviendo, donde marcan serias tendencias en términos de patrón de consumo y que nos desconectan del origen y del valor que muchas veces los alimentos tienen, que realmente tienen, y que no nos lleva a pensar dos veces en esta visión de, bueno, ¿de dónde vino mi comida? Y además hacia dónde va lo que estoy botando y qué efectos está generando. Y para cerrar, de hecho, lo que se plantea cuando se aborda la temática de pérdida y desperdicio de alimentos es tener muy claro que toda esta problemática va a estar afectando siempre las tres dimensiones de la sostenibilidad. Afecta la disponibilidad de alimentos, afecta la seguridad alimentaria, así que tiene todo un componente social, afecta la economía de quienes compramos y votamos eso que compramos, es como botar dinero, pero también de quienes lo produjeron y tuvieron todo un costo de producción y no se les llegó a vender su producto por un tema de decisión de consumo. Y tercero, tiene toda una perspectiva ambiental por todos los recursos requeridos a lo largo del ciclo de vida de estos alimentos y cómo terminan descartándose, y también por los costos ambientales asociados del descarte de esos alimentos y de cómo tratarlos. ¿Oportunidades las hay? Por supuesto que sí, muchísimas, así que más bien cierro mi intervención, ojalá tratando de sugerir a quienes están en esta conversación para que también pensemos en cómo revertir esto que traté más como retos hacia oportunidades de cómo podemos actuar desde nuestra región con nuestra riqueza biológica y de talento humano que también hay. Muchísimas gracias, Laura. Muy interesante los retos que nos has propuesto y cómo encontrar soluciones a estos desafíos que hoy nos plantea, digamos, la economía, la sociedad y el ambiente en general. Así que muchísimas gracias. Muy, muy buen resumen en 5 minutos. Gracias. Igual continuamos. Carla, te doy entonces el micrófono a vos para que nos puedas comentar acerca de esto, de los impactos y de tu experiencia. Gracias. Gracias Ana, un placer estar aquí, gracias a la universidad por invitarnos. Es un placer compartir con ustedes un poquito de la visión que mi equipo en Costa Rica y ahora en 5 países de América Latina estamos compartiendo y amparados, cobijados en los ODS. Es una gran oportunidad. Como decía Laura, para nosotros una de las principales preocupaciones es que hay una contradicción inherente en este tema del número 12. Estamos sacando a la gente de la pobreza. Nuestro deseo es que la gente salga de la pobreza y lo estábamos logrando, sobre todo antes de COVID. Países grandes como China, India, que mueven la aguja grandemente, sacan a millones de personas de la pobreza. Y eso significa que tienen capacidad de consumo, capacidad de compra, y con el consumo que aumenta viene la generación de los residuos. Entonces estamos empujando para que cada vez más gente tenga más condiciones y más posibilidad de comprar y tener calidad de vida, pero el problema viene asociado con esta ventaja que estamos viendo. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir empujando, pero atajar de alguna forma la consecuencia o la externalidad negativa de estar viviendo en una economía lineal por tantísimos años? Y entonces ahí vienen como los primeros esfuerzos que hace Ecoins por entrar en el componente de la educación. Cuando logramos generar la conciencia en la gente de que está perfecto que salga de la pobreza, ese es el deseo de todos, y que está bien que consuma y que tenga acceso a muchas posibilidades para mejorar sus condiciones de vida, tiene que tener la visión completa. ¿Qué pasa no solo con el producto, qué pasa con el envase? ¿Y cómo podemos hacer para que ese consumo sea a la vez, no sea más problema, sino que sea ya parte de la solución? El segundo tema tiene que ver con lo que me llevó a mí inicialmente a este campo, a esta industria hace 12 años. A mí me contrató una empresa de consumo masivo para que hiciera unas campañas de recolección de residuos, y ellos hacían productos con papel. Y entonces tenían un molino de reciclaje de papel que entraba, se convertía en sus nuevos productos. Y tuvimos éxito, mucho éxito, hace 12 años que iniciamos con esas campañas, pero pronto la empresa dijo, está más barato el precio de la fibra virgen que del papel reciclado. Entonces cerramos el molino o nos lo llevamos y guardamos la maquinaria hasta que el precio del mercado vuelva a cambiar. La desconexión del mercado
es una zancadilla permanente, es estarnos dando un balazo en el pie para estos esfuerzos que estamos empujando entre todos. No puede ser posible que los precios de la materia prima virgen no estén de alguna forma conectados con los precios de los materiales recuperados por reciclaje, por reutilización, por reparación, por todo lo que la economía circular nos trae. No es posible que no se haga una conexión en política pública y ya sea regularlo de alguna manera o que haya algún tipo de incentivo y apoyo para que los precios puedan competir en igualdad de oportunidades. Y entonces el costo de la logística reversa de los empleos locales, de todos estos empleos que se generan en la base de la pirámide, gente muy vulnerable que anda recogiendo el material que otros disponen bien o mal y lo llevan nuevamente a la cadena de valor, tiene que tener un precio competitivo con lo que se trae de materia prima virgen, ya sea petróleo para los plásticos, fibra para el cartón y el papel o minerales para los metálicos. Tenemos que tratar de alinear un poco más esto. Y la tercera reto o preocupación desde nuestro lado o área en la que tenemos que trabajar es el huevo o la gallina. ¿Qué viene primero? La producción y el consumo. Los consumidores compran lo que hay o los productores producen lo que el consumidor les pide. Entonces, si metemos el acelerador en los objetivos, en el objetivo número 2, en la meta 5 de reducir los desechos por prevención, por reutilización, por aplicar toda la lógica de la economía circular, y en el 18 que dice que todo el mundo, personas de todo el mundo tengan la información y el conocimiento pertinente para poder poner esto en práctica en sus vidas. Entonces estamos hablando, esa es una conversación de futuro, que me parece perfecto, pero tenemos que llevar a soluciones del presente. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Cuál es la infraestructura disponible? No qué es el ideal, porque lo perfecto es enemigo de lo posible. ¿Qué tenemos en nuestros países en este momento funcionando? ¿Cuál es el ecosistema emprendedor que ya está funcionando, pero que no está articulado? Y ahí entra el objetivo número 17 también. ¿Cómo hacemos que las alianzas de lo que ya existe, de los recursos disponibles, se activen y podamos hacer más con los mismos recursos? O sea, que podamos hacer más con menos desgaste, más con menos tiempo y acelerar esta carrera de información, de comunicación que nos permita tanto presionar en política pública para equiparar los precios y que se genere más incentivos a la recuperación de materiales, como que las empresas con sus leyes de responsabilidad extendida del productor sientan esa necesidad de cambiar ya. Así como cambiamos que en el COVID el teletrabajo y antes no se podía y de repente sí se puede, exactamente con el mismo sentido de urgencia las empresas tienen que transformar sus esquemas de producción para que el consumidor reciba realmente esas posibilidades y no sea una conversación del futuro, sino que sea una acción de presente. Muchísimas gracias, Carla, un lujo. Cómo nos despertaste con algunas preguntas, que bueno, yo siguiendo el chat de preguntas y respuestas van surgiendo. De paso les recordamos para los demás que se animen, por favor, a hacer las preguntas a través del chat, que las estamos levantando, y claro que las compartiremos con los demás panelistas. Así que bueno, te doy las gracias por tus palabras, por las preguntas que nos dejaste, estas tres claves, y cómo fuiste conectando los distintos objetivos y las distintas metas, que era algo que Belén había planteado al principio de su presentación, y que lo hace muy rico, cerrándolo con esto de las alianzas para el desarrollo, ¿no? Que aunque el objetivo 17 es un objetivo, digamos, en sí mismo, en realidad es transversal, y algunos hasta lo consideran como la base que sustenta los demás 16 objetivos. Bueno, y no voy a seguir sacándole tiempo a Rodrigo Muñoz. Buenas tardes, Rodrigo. Te doy el audio completo para ti. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Y bueno, para completar justamente y complementar lo que nos comentaba Laura y Carla, yo trabajo para la Universidad San Francisco de Quito, dirigiendo el programa de diseño. Para nosotros fue súper importante hace varios años cambiar el enfoque que teníamos en la carrera, y de hecho somos bastante diferentes en realidad del enfoque tradicional de diseño a que simplemente es una carrera de gráfica.
Nosotros estamos muy convencidos que la academia, específicamente en diseño, tiene un rol súper importante en los sistemas de producción. Básicamente todos los productos que nosotros consumimos en algún momento pasaron un proceso de diseño. Desafortunadamente, creo que también de la industria del diseño y la industria creativa también ha sido uno de los responsables de todo este consumo excesivo y creación de objetos, de productos y servicios que no son muy útiles y necesarios para el planeta. Entonces, un poco con esta responsabilidad, la carrera cambia su enfoque para pensar justamente cómo el diseño tiene este rol de una nueva ingeniería de alguna manera, de este rol de cómo puede involucrarse en la creación de productos, servicios o experiencias que tengan impacto social, ambiental y económico. Quiere decir que hagamos dinero, pero que no tratemos mal a las personas y tampoco al medio ambiente. Y dentro de una de las estrategias justamente en la Universidad de San Francisco fue tomar la batuta de esta idea de las artes liberales, que es como nuestra batuta, y juntarla y hacerla tangible en laboratorios de prototipado. Nosotros tenemos en la universidad un laboratorio que se llama D-Lab, que es nuestro laboratorio de prototipado, y más allá de un espacio que tiene maquinaria o etcétera, ha sido un momento interesante en la cual este sitio se convierte en un lugar de investigación. Hacemos investigación en biomateriales, trabajamos con la Universidad de Valdivia en Chile, por ejemplo, en la exploración de biomateriales. Yo trabajo en exploración de textiles sustentables ancestrales y de alguna manera toda esta investigación tiene un componente súper importante en nuestras alianzas con el sector privado. Nosotros en la universidad creo que, y las universidades particularmente, tienen el tiempo y la estructura como para poder generar conocimiento y esto es súper útil para la empresa privada. De alguna manera es una excusa interesante que las universidades nos involucremos y eso es lo que hemos estado haciendo durante los últimos años. A partir de justamente alianzas y programas con algunas empresas, trabajamos dentro de clases, dentro de la misma universidad, solucionando retos de estas empresas. Hemos trabajado con bancos de alimentos, hemos trabajado con supermercados, trabajamos con otras universidades como incluido, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, iniciativas gastronómicas y un poco en esta exploración que hemos tenido con aciertos y con errores. Es súper importante ver justamente cómo la transmisión de conocimiento, incluso los conocimientos teóricos, van permeabilizándose. Y creo que eso es súper importante justamente con esta meta 12.8 que Carla mencionaba sobre el acceso a la información. La academia la academia, la industria y las comunidades a pie, como yo las llamo, que somos básicamente todos los ciudadanos, han estado siempre muy desconectadas. Entonces, nosotros, al menos dentro de la estructura que estamos manejando ahora, el hecho de poder estar trabajando con el sector privado nos permite enseñar, pero también aprender del sector privado y ver cómo estas iniciativas pueden ser aplicadas. De ahí también una cosa que es súper importante también en esta permeabilización de información es llegar hasta el final, hasta el público de a pie, porque de alguna manera el uso del lenguaje o de las traducciones de este conocimiento tiene que estar adaptado a todo el mundo. Particularmente yo trabajo con esta iniciativa de textiles sustentables que trabajamos con comunidades indígenas. Entonces, creo que ha sido un trabajo interesante justamente cómo involucrar el conocimiento y la investigación etnográfica desde la academia, porque nosotros podemos hacer muchos checkbox de cumplir cada paso, pero luego ya en el trabajo del día a día con las comunidades es importante justamente tener un tiempo en el cual se trabaje con estos grupos para que justamente estos nuevos conocimientos que se están creando a partir de la economía circular tengan un valor para las personas. Porque creo que es un principio súper económico, súper básico. Si no tiene un valor, la gente simplemente no lo hace. Y justamente en este trabajo y es una oportunidad súper rica siempre de cómo puedes hacer que este conocimiento, estas nuevas iniciativas tengan un valor importante y sea parte del día a día de las personas a pie. De igual manera para la industria y de igual manera para la academia. Y al final con esto puedes crear esta trinidad que es bastante buena para llegar a los retos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por haberte ceñido al tiempo. Muy interesante esto que también han hablado
tus colegas panelistas anteriormente, el tema del diseño, los prototipos, cómo trabajar en alianza con el sector privado, y me interesó mucho, como decís, esto de aprender y enseñar, ¿no? O sea, muchas veces desde la academia es más que uno lo ve o lo visualiza como enseñar, pero esto de que ustedes incluyeron primero el aprendizaje y de a partir de ahí la generación de conocimiento, así que muy, muy interesante. Bueno, y vamos a pasar a otras preguntas para seguir generando este diálogo. Belén, voy a empezar por vos. A partir del diagnóstico que nos compartiste en torno al objetivo 12 de producción y consumo sostenible, desde tu área de desarrollo, ¿cómo han cambiado su estrategia pre y post pandemia? Si nos puedes ilustrar con algún ejemplo, bueno, aunque algunos ejemplos también diste en tu presentación, pero ahora que tengamos un poquito más de tiempo, tal vez podés traer parte de lo que tuviste que dejar afuera. Gracias. Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Realmente excelente las exposiciones, me parece que todas se complementan y todos vemos esto de que tanto el sector público como el sector privado ha debido, digamos, reconvertirse, por así decirlo, para poder hacer lugar a esto del consumo y la producción de manera más responsable. Un típico ejemplo, ¿qué pasó con el COVID? Estábamos antes en la lucha de luchar contra el plástico, por ejemplo, de un solo uso, ¿sí? El tema del COVID, con la cuarentena y las restricciones que se generaron, hizo que a lo mejor el seguimiento que le estábamos dando a tratar de luchar con normativa y políticas públicas para eliminar los plásticos de un solo uso, como el sector especialmente sanitario tuvo que empezar a producir, llámese barbijo y otros insumos sanitarios, hizo que, digamos, esa prioridad que teníamos de dejar de lado el plástico de solo uso no fuera tan así, y empezamos a consumir de nuevos plásticos que deberían haber salido del mercado. Les voy a dar un tipo de ejemplo que me sorprendió mucho de una empresa, en este caso una empresa argentina que se llama Ecovasos, que ellos, atento a haber visto cómo impactaba el tema del COVID en la generación de nuevos plásticos, dijo, voy a aplicar un mecanismo de economía circular para tratar que el consumo y la producción sea responsable. ¿Qué hizo? Implementó algo que se llama, por ejemplo, café circular, que el objetivo era, atento a todas las restricciones, que uno en los bares y demás no puede ir a consumir in situ, sino que tiene que hacer tipo de delivery, take away. Entonces, tiene lo que se llama café circular. ¿Qué es café circular? Todos los bares de una determinada zona se han aliado, creado alianzas, ODS 17, como hablaban mis compañeros, y uno puede comprar un café en un lugar, y ese café puede devolver el envase de ese café en cualquier otro café de la zona que esté afiliado, esté en el club de este café circular. De esta manera han logrado reducir, pensemos en la cantidad de plástico que se había generado simplemente con un cambio en las tazas de café de takeaway. Le estoy mostrando digamos, esta política se está desarrollando actualmente en tres ciudades argentinas, las más grandes del país, como son Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, ya lo han implementado. Me parece como que esta es una linda estrategia, y como vemos que el sector privado, porque la característica que tenía Ecovasos es que antes del COVID se dedicaba a alquilar vajillas en eventos, pero ¿qué pasó? Con el COVID, atento a que no se realicen más eventos, se reconvirtieron y utilizaron esa reconversión para encontrarle una salida al COVID. Me parece que es un muy buen ejemplo de algo, de cómo la resiliencia les permitió un cambio para mejorar los patrones de consumo y producción. Gracias. Gracias, Belén, muy, muy bueno, algo simple, algo cotidiano, donde, digamos, desde la ciudadanía, como somos nosotros, digamos, fuera de nuestros sombreros institucionales, podemos colaborar y ir dando respuesta. Muy bueno. Carla, te quería preguntar, en el último tiempo se ha observado un cambio en los hábitos por parte de los consumidores, ¿no? Hay una tendencia bastante importante en muchos países del mundo, tendiendo a preferir opciones más sustentables y responsables. ¿Cuál crees que es la realidad latinoamericana respecto a esta temática?
Bueno, los estudios nos dicen que en la mayoría de los continentes la tendencia es exactamente la misma, solo que va pues un poquito más lento en algunos que en otros. En Europa se dice que va más del 60% la gente que piensa y actúa en coherencia con este tema. Y en América Latina vemos que está como en un 30-40 según el país, pero en general nos dan unos números que no son nada despreciables para las empresas. Si yo quiero un 30% del mercado, si es una gran porción ya del mercado que está demandando y está comprando alineado con valores sociales ambientales, siempre y cuando haya un precio que económicamente no me desbalancee el presupuesto, pues entonces tiene que haber oferta suficiente para que esos consumidores puedan atender su necesidad. Retomando un poco lo que decía Rodrigo anteriormente, me encantó, y ese es nuestro propósito de llevar toda esta información, todo esto que está un poco como por aquí y por allá, y en estas tendencias que todos los días nos empujan a que no hay contradicción, el mundo va para allá, el mundo va hacia las energías más limpias, los combustibles fósiles son fósiles y tienen que quedar en el pasado, y no hay como, no hay confusión, sabemos para dónde va esta vía en muchos carriles avanzando y vemos si nos montamos ahí y nos montamos con una patineta o nos montamos ya con un tren de alta velocidad porque no tenemos tiempo, no vamos a decir, bueno, ya es el 2030 y se nos fueron los otros 9 años y lástima, hubiéramos probado, lástima, hubiéramos llamado conectado. Ese ejemplo que nos da Belén a mí me parece fabuloso porque me ayuda a profundizar en este tema de que después de COVID, la conexión y la conciencia de que nuestras interconexiones son reales, no hay ejemplo más valioso. Se empezó un asunto en China y en cualquier momento se montó en un avión y nos contagió a todos y resulta que somos pandemia. O sea, todos estamos en las mismas condiciones de riesgo y nos afecta personalmente. Entonces, cuando te toca, cuando te duele personalmente, estás más dispuesto a tomar decisiones. Esa conciencia de interconexión que surgió con la pandemia para mí es una señal universal. O sea, si como seres humanos no aprovechamos esto como una lección, como un ensayo de lo que va a venir luego con cambio climático y con todo el tema del calentamiento global, especies y crisis, realmente pues no éramos la especie, ¿verdad? Como más inteligentes y no tomamos esto como una alerta y una lección. Competencia y colaboración. Esa es para mí una de las grandes diferencias. Estas empresas que decía Belén, posiblemente antes de COVID, jamás se hubieran dicho, se hubieran puesto de acuerdo para competir con la cafetería del frente. Pero entonces cuando cambiamos el chip y entendemos que el mundo no es el mismo del 2019 y que si no nos ponemos de acuerdo, no importa qué marca tiene esa botella que está flotando en el océano. Por Dios, señores, tenemos que cambiar la perspectiva de la competencia a la cooperación, ni siquiera la colaboración, más profundo, la cooperación y dejar los egos y dejar los ecosistemas y movernos a un real ecosistema donde la economía y la ecología tengan la misma coherencia y el mismo nivel de importancia. Entonces, para mí, la oportunidad que tenemos ahora en Ecoins de conocer todos los académicos, las empresas, los municipios, tenemos alianza con 110 municipios, unos van volando y otros están empezando, no importa. Tenemos el limpio, seco, separado. Esa es nuestra lección número 1 para todos. Estamos teniendo un problema de conexión con Carla. Sea que son expertos, no, limpio, seco, separado. Hola, perdón. Sí, nos quedamos en limpios, secos y separados. Sí, limpio, seco, separado. Es nuestra llamada en Ecoins, que lo entiende desde el chico del kinder hasta el abuelito, y los dos generan 1 kilo de residuo al día. Y los dos tienen diferentes necesidades. Puede que esté uno en Europa y uno en América Latina, generando diferentes tipos de residuos. En Europa más industrializado, en Latinoamérica más orgánicos, pero es 1 kilo al fin, que tiene en el 90% de los casos un destino productivo. El orgánico puede nutrir nuestros campos y el ordinario puede generar empleos, o el electrónico puede evitar la minería y convertirse en minería urbana. Hay soluciones para todo. El tema es que no nos hemos puesto de acuerdo y no las hemos puesto en cooperación, en un espíritu realmente de cooperación, y tenemos tantos secretos ya revelados que creo que si los ponemos al común, por el bien común, podríamos decir que cumplimos la meta número 12 y logramos todos los indicadores en el 2025, pero depende de nosotros.
Muchísimas gracias, Carla. Nos estás inspirando mucho hoy, así que muchas gracias. Y ahora le queríamos preguntar a Laura, ¿qué papel han jugado las empresas productoras en la red costarricense para la disminución de pérdida y desperdicio de alimentos? Y si vos crees que tienen que existir leyes que legislen respecto de esta temática. Bien, bueno, nuestra red desde su fundación prácticamente a finales del 2014, después de un llamado regional que hubo justamente donde los países empezábamos a ver cómo activar esta temática, la empresa privada ha estado siempre presente. Hemos tenido diferentes tipos de representación, llamémoslo así. Hemos tenido empresas específicamente y de diferente tamaño, desde MIPYMES hasta transnacionales, que están muy claras de la necesidad de trabajar en esta materia. Y también hemos tenido representantes gremiales. Entonces sabemos que para manejar, ¿verdad?, temas de convocatoria y demás podría resultar un poco difícil un sector que tiene miles, ¿verdad?, de empresas y de diferentes dimensiones trabajando. Entonces muchas veces han sido las cámaras de industria alimentaria, ¿verdad?, representantes de este tipo los que han estado cerca a nosotros y ayudan mucho a hacer la difusión de la información. Un aspecto importante y que también me hizo tal vez a mí salirme un poco de mi caja usual desde la perspectiva de ingeniería en agronegocios, y cuando decía también en la intervención anterior esa necesidad de pensar sistémicamente, fue de lo que ha representado para mí, por ejemplo, aprender del sector gastronómico, del sector turístico, porque a fin de cuentas todos esos también son parte del sistema alimentario, ¿verdad? Son grandes receptores y grandes clientes de quienes producen los alimentos y tienen un valor importantísimo para también poder permear en las decisiones de consumidor. Y lo hemos visto, ¿verdad? A veces íbamos a los restaurantes y por la forma en la que también van abordando su menú, como nos venden la idea a veces también de poder acceder a productos locales, productos de temporada, creo que nos ayudan a hacer también un poquito más de esa conexión de esos aspectos de sostenibilidad, quienes lo han abordado de forma tan responsable. Con esto entonces, la empresa privada en nuestro caso ha sido un aliado muy importante. Nos han enseñado los planes, por ejemplo, desde como en la empresa privada se aborda la temática, ya sea desde un tema de declaración de política, por ejemplo, de sostenibilidad, o de pequeños esfuerzos que también nos hacen ver que es que a veces no se necesita la inversión más grande, ¿verdad?, en infraestructura o algo así, sino que a veces mucho está en actitud. Entonces recuerdo un caso, de hecho era un rentacar, que también mucha gente dijo, pero ¿por qué un rentacar en una red de distribución de disminución de alimentos? Bueno, resulta que ellos tienen sus políticas de sostenibilidad bien establecidas, quieren hacer sus esfuerzos, se daban cuenta que sus colaboradores, después de estar en el cafetío, en el pequeño comedor donde ellos hacían sus tiempos de alimentación, dejaban muchas cosas en el basurero, en el recipiente, y eran alimentos principalmente. Entonces hicieron una campaña vía correos electrónicos, un reto de quienes también se apuntaban a un plan con una nutricionista para alimentarse un poco mejor, cuidar sus porciones, y notaron que incluso desde una medición tan simple como darse cuenta que el basurero se llenaba antes a la mitad y ahora solo se llenaba una cuarta parte, implicaba cómo abordar un tema comportamental y un tema de salud, incluso que va a tener una repercusión en un tema ambiental y económico. Entonces, han surgido ideas desde ese punto de vista, hasta quienes también se han puesto manos a la obra con academia y con otros actores a generar programas un poco más de responsabilidad social empresarial, o incluso tomando parte de las palabras de Rodrigo, donde se ve esa posibilidad de hacer coaprendizaje, ¿verdad?, con los diferentes sectores. Hemos empezado a ver también formas de valorizar parte de este residuo que se producen en los alimentos, y aquí también caigo en las palabras de Carla, en tener estas visiones un poco más circulares, ¿verdad? Entonces, por ahí surgen oportunidades de investigación, de nuevas ideas, de innovación finalmente, y que, como digo, pueden estar a veces con la posibilidad de que financien algunos aspectos de estas investigaciones, y así lo han hecho también algunas empresas, pero por otro lado está en coadyuvar en todo este tema de generación de ese conocimiento y de esa oportunidad para hacer el cambio. Ahora, sobre legislación o no,
nosotros nos hemos encontrado como todas las escalas de gris de quienes están muy de acuerdo en una legislación nueva y quienes no lo están. Y bueno, por lo menos particularmente para el caso costarricense, que hay una cantidad enorme de leyes y que a veces se pueden percibir también como pues una traba a que se puedan establecer algunos negocios o que puedan permanecer activos y demás. Nosotros hemos optado por ahora por una visión un poco más propositiva, primero de sensibilizarnos, entender la problemática y entender las salidas que pueden haber a esta antes de caer en abordar el tema de legislación, que se va a tener que abordar necesariamente. De hecho, hay un proyecto ya donde el Banco de Alimentos de nuestro país colaboró con una iniciativa de la Universidad de Harvard para hacer un atlas de las políticas públicas de donación de alimentos que hay ahorita en el mundo, y Costa Rica fue uno de los países evaluados. Y nos damos cuenta que tenemos que hablar al respecto, y no necesariamente pensando en legislación como un tema punitivo, sino también pensando en legislación como aquella que habilite el soporte a ciertos actores para que puedan actuar en función de la reducción del desperdicio de alimentos, teniendo respaldo sobre la donación de estos productos alimenticios, o teniendo respaldo sobre el tratamiento de los residuos, porque en Costa Rica para ser gestor de residuos se requiere también de una habilitación. Entonces, podemos estar ya empezando a hablar de esto, pero sí necesariamente, y tal vez ahí, ¿verdad?, me quito un momento el sombrero de la red y me pongo el sombrero de académico, donde uno dice, de todas formas, cualquiera de los aspectos de política pública o legislación debieran estar fundamentados en ciencia también, y en hallazgos y en conocimiento realmente fundamentado. Entonces, creo que debemos llevar en paralelo estos aspectos de avanzar en el conocimiento de cómo abordar esto desde, otra vez, como decía antes, desde lo tecnológico, pero hasta lo comportamental, que va a ser 1000 veces más complejo que lo tecnológico, para poder llegar a fundamentar esas acciones que, si tienen que estar respaldadas por una legislación, puedan ser realmente las más efectivas y las más habilitantes hacia el avance a la meta de reducción del desperdicio de alimentos. Gracias, Laura. Me encantó cómo cerraste, digamos, la pregunta, digamos, sumando las dos respuestas a las dos preguntas que te habíamos hecho, y cómo integrar, o sea, que la legislación por sí sola, digamos, no sirve, y que va acompañada, digamos, de otros aprendizajes, de otras experiencias, de la innovación, del diseño. Así que muchísimas gracias. Bueno, y les voy a hacer una pregunta más a cada uno. Mientras tanto, le damos la posibilidad a los participantes que puedan seguir haciendo preguntas por el chat. Lo que sí les voy a pedir es que en no más de 1 minuto, tiene que ser como una frase muy corta, porque si no, no vamos a poder responder a las preguntas de los panelistas, lo cual sería una injusticia. Así que, a ver, le voy a preguntar a Rodrigo primero. ¿Cuál es la importancia de impulsar el comercio justo para el cumplimiento de las metas que propone este objetivo? Acá ya tal vez con tu sombrero más de Andes Materials, ¿no? Ya. Creo que particularmente la región de Latinoamérica tiene una ventaja competitiva en relación a saberes ancestrales y a saberes locales. Creo que tenemos una riqueza súper interesante, pero no quiere decir que porque sea ancestral o porque sea local necesariamente es sustentable. Entonces, creo que justamente todos estos procesos de involucrar a la empresa privada e incluso a la academia pueden hacer que estos procesos se vuelvan mucho más competitivos. Y eso hace que también se puedan pagar mejores precios, porque desafortunadamente tenemos que competir con una industria tradicional que es excesivamente tecnificada y es súper buena bajando los precios. Entonces, sí es importante trabajar justamente en estas, por ejemplo, para nosotros fue como súper importante trabajar en estas protocolarizaciones, por ejemplo, de mano de la comunidad, para que justamente el producto sea de calidad y pueda ser competitivo, y de alguna manera ofrecer un producto que vaya con la bandera de calidad, sobre todo antes que la bandera de sustentabilidad. La bandera de calidad te vuelve mucho más competitivo. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Un poco lo que de escucharlos, digamos, más allá de todo su contenido y su capacidad y experiencia,
lo que también me voy dando cuenta cómo ustedes van trayendo experiencias que van un poco más allá de lo que han estudiado o de toda esa experiencia, sino que traen como experiencia humana, ¿no? Y de haber recorrido y de haber vivido. Así que me parece también eso muy rico. Carla, ¿de qué manera se incentiva a los productores y consumidores a ser más sustentables y responsables, ¿no? Bueno, como comunicadora, creo que 2 palabritas así tan pasionales como venís nos van a servir para llevarnos hoy todos. La industria necesita mercado, necesita vender, así es que impulsar a las empresas para que hagan los cambios, eso viene del voto del público y está en la billetera y está en la decisión de compra, está en el supermercado, está en la feria del agricultor, está en su computadora y en el comercio digital. Eso es lo que las empresas necesitan. Entonces necesitamos nosotros educar a los consumidores para que sepan dónde votar. Y la educación va de lo más simple, de limpio, seco, separado, o decirle cómo. Creo que tenemos que pensar, si el mundo es redondito, si tenemos la cabeza redondita y sabemos utilizarla bien, podemos pensar en economía circular, y es todo, tiene que producirse sin generar residuos. ¿Cómo hago yo para que todo lo que consumo no se convierta en un desperdicio, así como lo hace la naturaleza? Y cuestionarnos todo, no solo qué hacemos, sino por qué lo hacemos y cómo. Y el ejemplo más simple, un carro eléctrico o un carro de combustión, ¿cuál es mejor? Ninguno de los dos. Si lo necesitas 8% de tu tiempo y el 90% está parqueado en tu garaje o dando vueltas en un mall buscando parqueo, no necesitas ninguno de los dos. ¿Y de dónde viene la energía? De una matriz limpia, tal vez como la de Costa Rica, que energéticamente es de energía renovable, o de una matriz que viene de fósiles. Entonces, la respuesta correcta a un pensamiento sistémico siempre será depende. Y tenemos que llevar al consumidor a que haga estos razonamientos en un nivel muy sencillo para que tome decisiones y vote entonces en la línea de la producción que necesitamos. Si el consumidor no presiona, las empresas no cambian. La política pública va muy lenta. Ahí va, pero va muy lenta. Todos se van acomodando y van pateando la pelota para adelante. Pero si en el supermercado a usted no se le mueve el stock y no hay ese caos en sus inventarios que se estén moviendo, usted va a tomar decisiones. Y eso es lo que necesitamos, mover el mercado y transformar la forma en la que pensamos y por qué tomamos ciertas decisiones. Excelente, muchísimas gracias, Carla. Ya muy bien resumido. Y ahora, Laura, te vamos a preguntar qué rol cumple la colaboración para desarrollar una red nacional de pérdida y desperdicio de alimentos en todos los países de América Latina. Te maté con esta pregunta, Laura. Vieras que creo que tal vez más bien es con la que nos podemos identificar a nivel de región cuando trate de decir esto. En realidad la colaboración lo es todo desde el momento de percibir la idea de poder activar una red. Una red de trabajo por sí sola lo que busca es esa relación horizontal, en el mismo nivel, no hay jerarquía, todos queremos compartir más bien esta posibilidad de conocimiento, de ideas, de recursos, de lo que yo conozco un poquito más, compartirlo con el otro para que sumen más bien. Y de hecho creo que el éxito al momento de nuestra red ha sido también eso. Y así lo hemos empezado a ver en otros países que tienen activados sus comités o sus redes de trabajo, porque si de una cosa estamos clarísimos es que para esta problemática, pero para cualquier otra como las que también han abordado los compañeros, no es solución desde una sola perspectiva ni desde un solo actor, es multifactorial, es multisectorial, así que la colaboración lo es todo. Y por lo menos en nuestro caso, incluso ni siquiera hemos tenido que recurrir en este punto a la necesidad de un decreto ejecutivo que nos diga que podemos funcionar. Lo hemos logrado voluntariamente y se han podido empezar a mover algunas acciones que necesitan muchísimo más respaldo, claro, pero que por ahí se arranca. Y tenemos ya entonces algunas ideas que hacen que se pueda mover de forma colaborativa el asunto. Sin eso yo creo que no se mueve nada, y si no serían muy pequeñitos esfuerzos individuales que al final va a costar mucho que lleguen a dar con esa meta de reducción. Muchísimas gracias, Laura.
bueno, ya estoy generando algunas ideas, levantando algunas ideas para el cierre final, así que, bueno, gracias, muy, muy interesante cómo van hilando y conectando todos ustedes también. Belén, de lo que hoy abarca el objetivo 12, ¿hay algo que nos esté faltando sumar a las metas de este ODS? ¿Qué opinás? Gracias, Laura, muy buena pregunta. Si bien, como vimos cuando enuncié cada una de las metas, el ODS 12 es muy completo, tiene muchas metas que logran esta interrelación entre nosotros acá y con los otros ODS que se trataron en las otras semanas. Me parece que comparto con Carla, el mejor consumo es el consumo que no se hace, ¿sí? Que esto tiene que ver un poco también con lo que yo en la presentación les decía de la relación entre el ODS 12 y la economía circular. De hecho, una publicación de Naciones Unidas que se llama Redefiniendo el Valor, habla justamente que la aplicación de la economía circular permite reducir entre el 89% y el 99% de los residuos sólidos de cualquier tipo, digamos, y por otro lado permite reducir entre el 79% y el 99% de los gases de efecto invernadero que después terminan impactando en el ODS 13 de la lucha contra el cambio climático. Entonces me parece como que tendría que estar como más presente o que se vea mucho más la relación del ODS 12 con la economía circular. Me parece que sería una de las cosas que está faltando, y tener en cuenta algo que tiene que ver mucho con la meta 7, que dijimos que es de la compra pública sostenible, es el tema de tener en cuenta o valorar el ciclo de vida de los productos, que esto tiene que ver un poco con esto, que desde el diseño, que hablaba Rodrigo, me parece como que para pasar efectivamente a esta economía lineal, a esta economía circular, tenemos que tener en cuenta todo el ciclo global de que implica cada uno de estos productos. Me parece como que, por un lado, el mejor consumo es el que no se hace, y por último, ese consumo, si lo vamos a realizar, porque es la única medida de satisfacer una necesidad, tiene que ser sostenible tanto en el punto de vista ambiental como el punto de vista social, ¿no? Cuando hablamos de social, tiene que ver con consumir en mercados de cercanía, por ejemplo, en tener en cuenta a partes vulnerables, mujeres, desocupados, poblaciones con saberes, como decía Rodrigo, originarios. Me parece como que esas son cuestiones que me parecen, que me quedo con esos dos pensamientos: reforzar el tema de la economía circular y el ciclo de vida de los productos. Bárbaro, Belén, muchas gracias. Y de hecho lo estuvimos hablando, así que creo que también surgió naturalmente, digamos, de la conversación. Y ahora les voy a hacer algunas preguntas de parte del público, se las voy a ir direccionando a cada uno de ustedes. Lo que les pido también son 30 segundos, ya ni siquiera un minuto, en las respuestas para poder cumplir con el público desde ya, con el tiempo que les dijimos que íbamos a estar acá. Y bueno, y también para todos tenemos labores, digamos, a los cuales seguir atendiendo. Laura, relacionando el consumo con los residuos sólidos urbanos, ¿no creen que es muy importante fomentar el compostaje? La huerta familiar y comunitaria y el fomento del consumo de productos de estación y de cercanía. Bueno, Belén nos dijo esto un poquito al final de su exposición. Sí, el compostaje es una forma en la que podríamos estar cerrando esos ciclos de los que de hecho acabamos de hablar cuando ya se generó el residuo producto del desperdicio de alimentos. Lo que sí debiéramos estar pensando, o sea, es una solución genial, pero debiéramos estar pensando en algunas etapas de preferencia antes de llegar a tener que pensar cómo trato este residuo. Así que en ese sentido, la planificación de la compra, la planificación de la preparación del alimento, o el yo pensar antes, quiero servirme tanto, si es que estoy en un restaurante fuera de casa, cuánto me quiero que me sirvan, más o menos, o comparto esa porción, siempre va a ser inicialmente preferible a llegar al punto donde más bien, ahora, ¿qué hago con este residuo que generé? Así que dentro de esa jerarquía es válido y está en uno de los niveles de abordaje del desperdicio de alimentos, siempre teniendo en mente que lo primero que hay que hacer es planificar para evitar ese desperdicio. De hecho, hay una campaña súper interesante que son 3 palabras: piensa, aliméntate y ahorra. Ya es una campaña que tiene cierto tiempo, pero para mí sigue siendo muy vigente. Buenísimo, Laura, y acá, ¿cómo trajiste el tema de educación para ambiental o para la sostenibilidad, que también Carla estuvo mencionando y Rodrigo?
Carla, ante las graves repercusiones socioecológicas que tienen la producción y el consumo de carne y otros derivados animales, ¿qué vinculación tiene el bienestar animal con respecto al objetivo 12 de los ODS? Bueno, creo que ese no es exactamente como mi área de especialidad, sin embargo, aplica creo que el mismo pensamiento a cualquiera que sean las preguntas. Es de dónde viene, lo necesito, cuál es el origen y la cadena de valor que ha tenido esa producción, y si estamos, y tal vez aquí sí salto a un tema que me compete muchísimo y es respecto a los plásticos. Se estamos sustituyendo fósiles por bioplásticos, estamos utilizando terrenos y recursos de la agricultura y la alimentación por sembrar para hacer plástico, para, digamos que inventar nuevas formas y que no necesariamente van a venir a ser una solución. Nuevamente yo digo depende. Depende del país en donde esté, depende del origen de esa producción, depende de las técnicas, las prácticas, los usos, el transporte, la distribución. Sí, hay cientos de temas por evaluar y no hay respuestas perfectas automáticas a este gran tema, porque lo hemos construido durante muchos años y no tenemos una fórmula mágica para resolverlo, pero sí tenemos que empezar hoy a pensar cómo mejoro mis prácticas teniendo esa conciencia, llevando todo al campo individual. Y aquí cierro nada más con esta idea: si tenemos gente con hambre, si tenemos gente sin trabajo, si tenemos gente en condiciones de pobreza, no les va a importar si viene la comida en un plástico número 5 o en un PET que sí se puede reciclar, o si viene en cartón que luego lo voy a poder acopiar. No importa, primero tenemos que resolver las necesidades básicas, dar dignidad a la gente, dar alimentos, y luego con la pancita llena les podemos invitar a que se unan a la acción. Nuestro programa realmente todos los días piensa en eso: ¿cómo podemos hacer que no sobre nada y que no sobre nadie? Que todos estén incluidos en la cadena de valor, porque entienden, sin importar si tienen acceso o no a la tecnología, o si están muy avanzados en esto, o si es el primer día que van a pensar en el impacto ambiental. Cómo darles una respuesta respetuosa, amigable, cálida, para que se sientan incluidos en esto que es un problema de todos. Muchas gracias, Carla. Belén, para vos, ¿existe información en el tema de consumo responsable y economía circular en el sector de salud? Justo ahí le estaba respondiendo por privado, pero aprovecho para contar que hay una ONG internacional que se llama Salud Sin Daño, que tiene varios programas en conjunto con el PNUD, y en dicho marco se publicó el año pasado y se presentó el año pasado 2 guías que le pueden interesar. Una se llama Guía de Sustitución de Sustancias Químicas en el Sector de la Salud, y el otro es una guía de compras públicas sostenibles en el sector de la salud. Sin perjuicio de eso, para el caso específico de algunos países, como por ejemplo Argentina, Brasil, PNUD de cada una de esas sucursales está haciendo guías de compras públicas sostenibles para el sector sanitario específico, teniendo en cuenta la realidad de estos países. Pero si no, les recomiendo que vean o la página de PNUD, Proyecto SHIP, SHIPP, por sus siglas en inglés, o SHIP de cada uno de sus países, o la página de Salud Sin Daño. Gracias. Muchas gracias, Belén. Y la última pregunta es para Rodrigo. ¿Existe un interés y apoyo significativo por parte de los gobiernos en materia de investigación y desarrollo para fortalecer capacidades científicas y tecnológicas en Latinoamérica para impulsar el avance hacia modalidades de consumo y producción sostenibles? Creo que, bueno, en nuestro caso, particularmente en Ecuador, no existe un financiamiento directo desde el gobierno, o al menos en un programa que sea bastante amplio. Si bien existen iniciativas que son específicas, de alguna manera responden a cuentagotas. Y creo que no están, a veces están como alineados también incluso a veces como intereses políticos, o a veces son como la respuesta del momento. Entonces, y eso tiene una consecuencia porque desafortunadamente en Latinoamérica nuestros gobiernos están muy acostumbrados a trabajar en los 4 años. Entonces se presume y asume que con los fondos de inversión o esos fondos de apoyo se tienen que sacar resultados en 4 años. Y normalmente lo que suelen hacer las iniciativas es ponerse súper ambiciosas.
Entonces aplican a proyectos así con resultados así súper ambiciosos y luego en el día a día no se llegan a ejecutar y muchos de esos fondos son desperdiciados. Sin embargo, creo que hay una captación de fondos importantes a partir de ONGs y también organizaciones sin fines de lucro que están redireccionando los fondos que originalmente estaban enfocados para otras campañas, y creo que particularmente el momento post-COVID es un momento de financiamiento bien interesante. Y hay unos mecanismos interesantes que justamente están reactivándose. De hecho, por ejemplo, en el caso de Ecuador, con la elección del nuevo presidente que tenemos ahora, existe al menos la promesa política de permitir el ingreso de algunas ONGs que también tienen financiamiento y que al final de cuentas es financiamiento importante también para investigaciones y diferentes iniciativas. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, y para cerrar y cumplir con el tiempo, primero agradecerles a todos por su participación, por las exposiciones, las respuestas que han dado, la información que han brindado, por todo el trabajo previo que han hecho también para prepararse para estas presentaciones. También agradecer desde ya a María José y a todo el equipo de Colab, a la Universidad Austral por haber sido hoy anfitriona. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Desde ya también están invitados a las sesiones siguientes. Mañana hay otra sesión, acá nos están proyectando sobre el tema de acción por el clima, así que son todos bienvenidos. Y como para cerrar el mensaje, digamos que un poco me llevo de todo lo que se ha dicho y toda la información que han volcado, es esto de que los problemas son multifactoriales y multisectoriales, por lo cual la colaboración es el camino para generar estas soluciones sostenibles, de la mano claramente de la educación, digamos, desde universitaria, de doctorados, de carreras de grado, pero también tiene mucho que ver todo lo que es la educación ciudadana, así que, digamos, para focalizarnos en esos temas, y bueno, y desde ya seguimos construyendo todos en conjunto. Muchísimas gracias a todos por haber participado, un gusto. Muchísimas gracias por la Gracias. invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.